¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 AM de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga. Números capítulo 12 y 13 en esta mañana. Vamos a leer unos versos de partida, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? La semana pasada comenzamos a mirar un patrón de quejas y murmuraciones, ¿verdad? Que comienza en medio del pueblo de Israel. Y de aquí hasta el capítulo 21 vamos a estar viendo este patrón, queja y murmuración delante del pueblo, ¿verdad? Dijimos que esta murmuración salió de la multitud, que sintió en su corazón un vivo deseo de comer carne, y Dios clasificó ese vivo deseo como lascivia, ¿verdad? Su deseo alcanzó lascivia y fue clasificado como un pecado, ¿verdad? Al tener ese vivo y arduo deseo. Y no solamente ellos murmuraron contra Dios, sino que contaminaron al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel se unió a ellos en su queja y lloraron a Dios, ¿verdad? Y cada vez que Moisés pasaba por el campamento le decían: danos carne, queremos carne, ¿verdad? Y se quejaron de ese pan nutritivo que caía del cielo cada mañana, y desearon una comida condimentada que tuviera sabor, ¿verdad? Y eso desagradó a Dios. Empezaron a anhelar la vida pasada, los ajos, la cebolla, los berros, los pueros, lo que le daba sabor a la comida, y despreciaron el alimento de Dios. Pero Dios, que es todo amor y toda misericordia, prometió darles carne, no por un día, ni por 2, ni por 5, ni por 10, ni por 20, sino hasta 30 días, hasta que les saliera la carne por sus narices, o hasta que la aborrecieran. Y miramos, mis hermanos, que Dios en su misericordia envió un viento del Mediterráneo que les trajo codornices en gran manera. Millas y millas, ¿verdad? 10 millas a la derecha, 10 millas a la izquierda de codornices, ¿verdad? De un día de camino, se caminan 10 a 15 millas en un día. Dice que hubo codornices de un día de camino para un lado y un día de camino para el otro. Suficiente codorniz, mis hermanos, para satisfacer el deseo de esa gran multitud. 3.5 millones, ¿verdad? Y volaban de cansancio las codornices a 3 pies de distancia del piso. Unos las bateaban, otros las degollaban,
Otros las pelaban y las fueron secando y poniendo en barriles. El que menos recogió 860 galones, ¿verdad? Un barril enorme de codornices, suficientes para comer todo un mes, ¿verdad? Ahora aún estaba la comida en su boca y algunos se atragantaron, vino una plaga de Dios y hubo una gran mortandad en aquel día, ¿verdad? Fueron sepultados en la tumba de Kibrot Hatava, un triste título para tener en nuestra lápida, ¿verdad? La tumba de la lascivia. Ahora surge en lo que leímos en esta mañana otra situación de descontento. El título dice, María y Aarón murmuran contra Moisés, ¿verdad? Sí, Aarón y María y Aarón murmuran contra Moisés. La palabra murmurar quiere decir hablar de una persona en voz muy baja, en especial manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. Murmurar es también hablar de una persona cuando la persona no está presente, ¿verdad? Aquí Aarón y María cometieron, ¿verdad?, ese error o ese pecado delante de Dios, murmuraron en contra de Moisés, dice el verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque la había tomado mujer cusita. En este verso, mis hermanos, si vamos a diferentes comentaristas, cada uno ofrece, claro que una opinión diferente, pero vamos a pegarnos a los que concordaron, ¿verdad? A que esta mujer no era sino Séfora, ¿verdad? Porque algunos comentaristas dijeron que a este punto ya Moisés se había divorciado o que su mujer había muerto. Por eso él tomó una mujer etíope, ¿verdad? Algunas traducciones de la Biblia, especialmente la en inglés, dice que la mujer era de Etiopía, ¿verdad? De piel oscura. Inmediatamente oímos Etiopía y la relacionamos con una mujer de piel oscura o morena, ¿verdad? Pero en sí, la palabra cusita viene de Arabia. Generalmente se le llamaba cusita a los descendientes de Cam. Cam era negro, ¿verdad? Que vivían en la tierra de Cus. De ahí viene la palabra cusita. Tomó a una mujer de la tierra de Cus. Su apodo, ¿verdad?, de ellos era, o les llamaban los cusitas. Tomó una mujer de la tierra de Cus y se cree que Séfora era de piel morena, no negra, pero era de piel morena, ¿verdad? Y recordamos, mis hermanos, que hace 2 estudios hablamos de que su hermano de Séfora vino al campamento. Posiblemente vino al campamento a traerle a su esposa. Y esta era la primera vez tal vez que la conocían ellos, ¿verdad? Y no les pareció la apariencia de la esposa de Moisés, ¿verdad? Y se quejaron. ¿Por qué? Posiblemente porque la raza de los israelitas no se podían mezclar con otras tribus o con otras etnicidades. Sin embargo, Moisés salió a los 40 años de Egipto y no creció con sus costumbres. Él tomó a Séfora, que se la dio su suegro como mujer, y él la tomó y no miró él ningún problema en tener una mujer morena o una mujer de otra tribu, ¿verdad? No es que se había divorciado, no es que ya era viudo, sino que miraron a su esposa y no les gustó, que era una mujer de la tierra de Cus, Cusita, ¿verdad? Le llamaron. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Aquí miramos en Éxodo 2:21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, ¿verdad? Aclara que Moisés no tomó 2 mujeres diferentes, ni la cusita o etíope, sino que la cusita y la etiopía eran la misma, ¿verdad? Pero aquí no fue el hecho de que la esposa era morena, ¿verdad? Que hizo a sus 2 hermanos
criticar o murmurar contra Moisés, dicen los comentaristas, sino que su crítica salió de celos, ya que Moisés por orden de Dios escogió a 70 varones para que le ayudaran con la tarea del pueblo, ¿verdad? Que se le estaba haciendo muy pesada. Y ellos iban a gobernar al pueblo. Entonces no le pareció mucho a a Aarón y a su hermana que trajera otro tipo de gobierno cuando se había declarado que Aarón era el sumo sacerdote, en realidad la máxima autoridad entre el pueblo de Israel, pero aún estaba ahí Moisés. Moisés, mientras él estuviera, él llevara el comando, ¿verdad? Entonces dice Números 11, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos de pueblo, y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, ¿verdad? Se cree que el descontento, la crítica vino a causa de que Moisés se consiguió 70 varones para que le ayudaran y no les consultó a ellos, ¿verdad? Pero fue orden de Dios directa. María, sabemos que era la hermana mayor de Moisés, ¿verdad? Esta fue la niña que fue siguiendo el Moisés, ¿verdad? El cunita donde habían puesto al niño Moisés para ponerlo en el río. Recordamos, ¿verdad?, que esta niña María o Miriam, le llaman en inglés, fue la que siguió el canastito hasta que miró que la hija de Faraón lo sacó del río, e inmediatamente, ¿verdad?, ella fue y le ofreció los servicios de la mamá como nodriza para que lo alimentara. Entonces ya María estaba añeja, ya estaba más grande, ¿verdad?, que Moisés. Aquí vemos a María, a Aarón y a Moisés, los tres hermanos, y María y Aarón critican a su hermano Moisés. Parece que el nombre original es Miriam, pero la traducción es María, por eso es que uno dice... El nombre original es Miriam y la traducción es María, ¿verdad? No le encontraron una más cercana a eso, amén. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? La cosa es que dice ahí: y lo oyó Jehová, ¿verdad? María es la que está cuestionando el hecho de que no solo Dios hablare por Moisés, sino que también declara que Dios hablaba a través de ellos. Y sí, Dios hablaba a través de ellos. Sabemos que a María se le conoce como profetisa, que ella también profetizaba, o sea que Dios también hablaba con él. Ahora Aarón, como sumo sacerdote, también Dios hablaba con él a través del Urim y el Tumín, ¿verdad? Pero sabemos que estas Urim y Tumín eran dos piedrecitas que su significado era luz y perfección. ¿No ha hablado también por nosotros? Sí, es verdad. Había hablado también en profecía por María y seguía hablando a través de Aarón, a través de pequeñas piedritas, Urim y Tumín. Y aquel varón Moisés, ellos cuestionaron el hecho de por qué, si nosotros también somos familia, no habla solamente por Moisés, porque él toma estas decisiones. O sea, se están, en pocas palabras, criticándole a Moisés, ¿verdad? Sin que Moisés estuviera presente, ¿verdad? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sabemos, mis hermanos, que Moisés escribió Éxodos, Levítico, Números, Deuteronomio y aún Génesis. Gloria al Señor. Me hacía falta uno, me brinqué Génesis, por eso él los escribió. Pero aquí en estos 3 versos solamente que estamos leyendo, no es la escritura de Moisés. Según los estudiadores, es Josué quien escribe estos 3 versos dando testimonio de Moisés, ¿verdad? No es Moisés el que está declarando que él era un hombre humilde y manso más que todos los hombres de la tierra. Eso no se mira bien,
Dice la palabra de Dios en Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. En sí no es Moisés que está hablando bien de él, es su siervo Josué que escribió estos 3 versos, gloria al Señor. ¿Y qué decimos de Josué? Él era el quien mejor conocía a Moisés, el que había caminado con Moisés, su mano derecha, su siervo, que no lo dejó hasta el fin de la jornada de Moisés. Era este hombre de buen testimonio quien estaba declarando, ¿verdad? Inspirado, no duda, por el Espíritu Santo, que no había un hombre como Moisés en toda la tierra, dése cuenta. Un hombre humilde, un hombre que inspira, mis hermanos, humildad, porque se ha dicho de Billy Graham que él era un hombre muy humilde, y podemos mirar esa humildad en su familia, ahora su hijo Franklin Graham, ¿verdad? Un hombre que está haciendo una gran diferencia en el mundo entero, ¿verdad? Esas tiendas, hospitales que usted mira y que van ambulantes sobre todo el mundo, se llama la bolsa del samaritano, de Samaritan's Purse. Él es el que está al frente de ese proyecto, y ellos van llevando la palabra, y no solo la palabra, sino también sanidad física, ¿verdad?, a todas las naciones, y en este caso lo vemos aquí en el país, ¿verdad? Ellos han puesto hospitales ambulantes en los parques, ¿verdad? Ya en Nueva York, acá han venido a poner casas de campaña fuera de donde nosotros estamos. Hay unas 5 casas de campaña, 3 pequeñas y 2 grandes, esperando, ¿verdad?, que si se necesitan se puedan usar como hospital ambulante, y eso lo pone la bolsa del samaritano, que es el presidente o el organizador es Franklin Graham, hijo de Billy Graham, quien la gente testifica que era un hombre de grande humildad, un hombre también humilde, gloria al Señor. En lo personal, mis hermanos, puedo decir que el pastor que tenemos es un hombre humilde, tanto que en ocasiones la gente abusa de su nobleza. Y así era de Moisés, era tan noble que la gente abusaba de su nobleza. Él, mis hermanos, era un líder escogido por Dios y tenía mucho de qué orgullecerse. Se declaró de su persona ser el hombre más humilde de toda la tierra. Dios se encargó de que se exaltara su humildad a través del testimonio de su siervo Josué. Ahora, su humildad era tanta que cualquiera podía atropellarlo. Si María y Aarón quieren ser los líderes, no hay problema. Moisés se hacía a un lado y los dejaba que ellos fueran los líderes. ¿Por qué? Porque recordemos, mis hermanos, cuánto estuvo ahí negociando con Dios, que mira, que yo prometo estar contigo, no, pero que soy tartamudo, no, que escoge a otro, ¿verdad? En realidad él no estaba buscando la posición, pero Dios miró el potencial y se la dio. Aún ahí, viendo a sus hermanos contendiendo con él, no iba a disputar la posición, él libremente se iba a hacer a un lado, ¿verdad? Nos dice el libro de Hebreos de su humildad, que él no iba a insistir en sus derechos. Si cuando le ofrecieron, ¿verdad?, él podía ser el faraón, porque él era hijo de la hija del faraón. Sin embargo, él no quiso tomar la posición, ¿verdad? Escogió primeramente, dice ahí, los vituperios de Cristo, que estar sentado, ¿verdad?, en el palacio del rey. Desde ahí miramos que él no estaba interesado en que lo anduvieran exaltando, sino que él era un siervo humilde y que no andaba buscando posición, y que a fin de cuentas supo escoger. Porque más vale, mis hermanos, escoger los vituperios de Cristo que estar en riquezas y en gloria en este momento y perecer eternamente. O sea que él escogió muy bien. Gloria al Señor. Así que si usted está en Cristo, usted ha escogido muy bien. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3.
Tal vez, mis hermanos, Moisés a este punto no sabía de qué se trataba. El Señor le dijo, tú y tú los quiero ahorita en la puerta del tabernáculo de reunión. Vamos a tener un meeting nosotros juntos, ¿verdad? Y Moisés obedeció, ¿verdad? Y no sabía todavía de lo que se trataba. ¿Por qué? Porque habían hablado, ¿verdad? Lo habían murmurado su hermano María y Aarón aparte. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oídme ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. La manera general en la que Dios hablaba a los profetas era a través de visiones y de sueños. Nos dice también en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, ahora dice que nos habla a través de a través del Hijo, ¿verdad? Jesucristo nuestro Señor. Pero en los tiempos de Moisés, él está diciendo que Dios iba a hablar a los profetas a través de sueños o visiones. Esta era la manera en que Dios se iba a comunicar con ellos. Después de ahí. Después de ahí. Porque antes hablaba. Pero ahí está clasificando. Vamos a ver el siguiente verso. Pero antes de ahí miramos que Dios iba a hablar a los hombres a través de sueños o de visiones. Ahora, ¿y qué es una visión? Visión es similar a un sueño, excepto que estás despierto, ¿verdad? Es mirar una película enfrente de ti como un sueño vívido, ¿verdad? O sea, estás viéndolo enfrente, pero no es un sueño, estás despierto, eso es una visión. El sueño ya sabemos lo que es, ¿verdad? Es soñar dormidos. Muchas veces el sueño tiene interpretación, pero no hay quien lo interprete, ¿verdad? Entonces es difícil. La visión, pues tú la estás viendo. El sueño te cuesta interpretar. Vas a tener que indagar y preguntarle a Dios que te interprete, porque no es tan fácil interpretar un sueño. Pero Dios está diciendo, a ellos les voy a hablar así. Pero a mi siervo Moisés no es así, ¿verdad? Y si le habló a los profetas en visiones, en sueños, los profetas tenían sueños con significados espirituales. Y en ocasiones los sueños tenían que ser interpretados para poder entenderlos. Muy a menudo el sueño era como algo vago, ¿verdad? Lo entendí, pero no lo entendí. Como nos pasa ahora a nosotros, pero no sabemos lo que quiere decir y no hay quien lo interprete, por eso mejor nos quedamos callados. Decimos, no hay quien lo interprete, pues a lo mejor había comido tacos de más y no lo entiendo, ¿verdad? Dios es el que da la interpretación, pero hay veces que no lo entendemos. Y es preferible uno ser prudente, no querer interpretar algo que Dios no nos dice. Y es prudente no querer interpretar solamente para decir algo y llenar ahí lo que no entendemos, ¿verdad? O echar a volar la imaginación, decir, esto te quiso decir el Señor. No lo entendemos, al menos que Dios nos dé el don de interpretación, ¿verdad? A ellos les hablaba en sueños y en visiones, no muy claro. Dice el verso 7, no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahora es Dios hablando de su fidelidad de Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, vemos aquí que Moisés tuvo el privilegio de hablar con Dios cara a cara o sin rodeos, sin censura, o sea, se hablaban como un amigo le habla a otro amigo, se decían todas las cosas y no quedaba nada a la imaginación. Moisés no decía, ¿será que Dios me dio a entender esto o será que quiere decir aquello? No, hablaban claramente, él tuvo ese privilegio y no solamente de hablar cara a cara, sino dice ahí
de mirar su apariencia. No sabemos de qué manera él miraba la apariencia de Dios, ¿verdad? Dios es espíritu, pero no sabemos de qué manera se manifestaba él, porque dice, o sea que cuando estaba hablando con Dios no estaba hablando solo, sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Miramos que le habló la primera vez desde la zarza, o sea, él miraba la zarza y ahí estaba la presencia de Dios. Después de ahí, aquí dice que le siguió hablando cara a cara y con su apariencia presente. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero la presencia de Dios estaba ahí con él cuando él hablaba. O sea que él no tenían conversación y Moisés nunca se quedó, ¿qué es lo que hago de esta situación? ¿Verdad? Dios le aclaraba qué era lo que tenía que hacer. Ahora, cuando Dios le habló en sueño a Nabucodonosor, Daniel tuvo que interpretar el sueño, porque Nabucodonosor soñó, dice la palabra del Señor, que el sueño le turbó, no encontraba descanso por el sueño y mandó traer sus gobernadores, sus adivinos, sus consejeros, y nadie pudo adivinarle el sueño, ¿verdad? Y sabemos que Daniel, ¿verdad?, le interpreta el sueño. Y no solamente le da la interpretación, sino que también le da el sueño. Porque al rey se le había olvidado que había soñado. Yo sé que el sueño me quería decir algo y que el sueño no era bueno, pero ya hasta el sueño se me olvidó, pero él seguía turbado. Y Daniel le dio las dos cosas, le dio el sueño y le dio la interpretación, ¿verdad? Entonces Dios ha hablado en otros tiempos en sueño y en visiones, pero muchas veces no claramente. Tiene que haber interpretación. Y hoy nos ha hablado a través de Jesús. Y hoy nos ha hablado a través de Jesús, y dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos, o sea, la Biblia. Sí, amén. No hay para qué andar buscando y deseando, ay, si viniera un profeta y me profetizara. Un ángel, porque queremos que nos digan puras cosas bonitas. Pero ¿qué si viene un profeta y te dice, así dice el Señor, arregla tu casa, mañana te vas a morir? No nos va a gustar la profecía. Por eso mejor no ande esperando profecía. Aquí está la profecía. Porque a veces queremos que nos digan, ay, Jehová Dios promete llevarte a todas las naciones. Es lo que queremos oír. O queremos una confirmación. Aquí está la palabra de Dios. Dios nos va a confirmar a través de su palabra sus deseos para tu vida. Lamentablemente mucha gente se mueve así, y eso es emocionalismo y es afectado a la postre. El comentario es que mucha gente hoy en día se está moviendo así. Solamente lo que me diga el profeta. Y están esperando este tipo de confirmaciones y andan de lugar en lugar buscando la confirmación y al final terminan en nada, ¿verdad? Por emociones, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra profética más segura. En el pasado era en sueños, era en visiones, hoy nos habla a través del Hijo, ¿verdad? Y aquí está diciendo mismo Dios que a ellos les habló oscuramente, ¿verdad? No claramente, pero a Moisés, mis hermanos, no tenga duda de lo que aquí estamos leyendo en la palabra de Dios, porque Dios le habló claramente lo que quería que pusiera aquí para nosotros. Jesús, refiriéndose al libro de Deuteronomio, dijo, escrito está, y decía que... Jesucristo citó el libro de Deuteronomio, confirmando que esta es la palabra de Dios, escrito está, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios. Gloria a Cristo Jesús. Tenemos la seguridad de que esta es la palabra de Dios, que Dios le habló a Moisés claramente y no le dejó nada a la imaginación. Amén. Ahora, Moisés recibe la palabra de Dios clara, puede ver al Señor en apariencia. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Aquí está un hombre que estoy usando, dice el Señor, usado por Dios, que lo he puesto enfrente como líder, un hombre fiel, un hombre manso y humilde. ¿Por qué no tuviste temor a hablar mal de este hombre, siendo un hombre de Dios? Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado de hablar del siervo de Dios, porque en el siervo de Dios la unción de Dios está sobre él. David tenía un gran respeto a la unción de Dios.
Sabemos, mis hermanos, ahí en 1 de Samuel 24:6 dice, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. O sea, Saúl era enemigo de David. Lo persiguió todos los días de la vida de Saúl, anduvo persiguiendo a David. Sin embargo, David no se atrevió a extender su mano para dañarlo, sabiendo que aunque la unción de Dios ya no estaba sobre él, había estado sobre él. Y por esa unción que había estado sobre él, guardó ese respeto de no levantar la mano contra el siervo de Dios. Dice el Salmo 105:15, no toques, dijo a mi ungido, ni hagas mal a mis profetas. O sea, en realidad tengamos cuidado cuando nos metemos con los siervos ungidos de Dios, donde reposa la unción de Dios, porque ahí hay muchos otros que se hacen llamar ministros, pero no son ungidos de Dios y traen su traje de mameluco. El de afuera es de oveja, pero si se lo baja, abajo viene el traje de lobos, ¿verdad? Con ellos, mis hermanos, tenemos que decir la verdad y hablar con justo juicio. Pero a los ungidos de Dios tengamos cuidado de no hablar a la ligera. Tanto Pedro como Pablo dijeron que vendrían, y aún Jesucristo, que vendrían vestidos de ovejas, pero por dentro eran lobos rapaces. Pablo, el apóstol Pedro y el mismo Jesucristo nos advirtió que vendrían hombres rapaces vestidos de ovejas que por dentro venían a despelucar a las ovejas, simple y sencillamente a lucrarse con las ovejas. Contra eso sí podemos hablar libremente, porque no están haciendo la obra de Dios. Pero contra el siervo en el cual reposa el Espíritu de Dios y predican la palabra pura, tengamos cuidado, mis hermanos, en hablar cosas malas de ellos, porque aquí está Dios advirtiendo cómo no se pensaron antes de abrir la boca contra mi siervo Moisés, ¿verdad? Cuidado, mis hermanos, con hablar contra los ungidos de Dios. Dios nos perdone si hemos hablado palabras innecesarias contra los siervos de Dios o contra el siervo de Dios aquí en la iglesia, ¿verdad? Y Dios le dice a Aarón y a María, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, cuando obviamente yo lo he escogido y me he comunicado con él directamente, ¿verdad? Verso 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Amén, pastor. Hace días, mire, en las redes sociales un video donde un predicador ridiculizaba a los pastores que a veces no tienen una vestimenta muy... Y usó un traje roto y se lo puso y decía, yo no recibo una bendición de un hombre que anda vestido así, ¿verdad? Y la verdad que me dio tristeza porque no, la vida del hombre no depende en los bienes que posee. No consiste. Lo dijo Jesucristo. Así. Entonces ponerse a hablar él así de otros, pues yo lo sentí triste porque si no tenemos algo que edifique, nada más por quedar bien con el pueblo, porque el pueblo decía amén. Alborotado. Exacto, y eso es lamentable porque la gente teniendo comezón de oír, recibe cualquier cosa que le den. Y esos son los mensajes que desgraciadamente La gente quiere... alborotan al pueblo. Cuando ya se empieza a hablar de vestuario y de maquillaje y de todo eso, la gente recibe porque les gusta escuchar esas cosas, pero en sí no tiene nada de base bíblica. Ahora, Juan el Bautista dice que se vestía de pelo de camello, ¿verdad? Ni siquiera de lino ni de tela, era su vestido de piel de camello y sin embargo Dios lo usó y él entendió que había venido a este mundo a preparar el camino para el Señor y no a quedar bien con los hombres. Ahora, los pastores de allá de nuestra tierra que con trabajo se ponen una camisa y un pantalón, cuanto más un traje, pero Dios los usa porque son hombres humildes, ¿verdad? Ahora Dios no está interesado en el traje, mis hermanos, ¿verdad? Sino en nuestra humildad y en que
llevemos un vaso limpio, en que llevemos su palabra. Son muy mal hecho de ese predicador, ¿verdad? Y aquí está la palabra de Dios diciendo, ¿por qué no tienen temor de hablar contra mi ungido, verdad? De hablar contra los ungidos de Dios, no tienen ese temor. Cuando decimos que la presencia de Dios se fue, quiere decir que la nube se apartó del tabernáculo, ¿verdad? En ese momento, después de haber hablado con los tres. Y Aarón y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Se espantó Aarón cuando la miró. Aprendimos en estudios anteriores, mis hermanos, que era Aarón, el sumo sacerdote, el que Dios había capacitado para diagnosticar la lepra. Cuando alguna persona se encontraba una mancha, una costra, una roncha roja, una inflamación, tenía que venir al sacerdote para que se la examinara. Y una vez que el sacerdote se la examinaba, determinaba si era alguna enfermedad inmunda como la lepra o era una simple inflamación. Aquí está un hombre capacitado para diagnosticar la lepra. Y hablamos anteriormente en uno de los estudios que sacaron a los leprosos fuera del campamento, ¿verdad? Para no contaminar al resto del pueblo. Y aquí está Aarón parado delante de su hermana María, y ella está cubierta de lepra desde la cabeza hasta los pies, ¿verdad? Rápido diagnóstico. No tuvo que rascarse mucho la cabeza para darse cuenta que su hermana estaba leprosa, ¿verdad? Y gritó, ¡ah! Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne, ¿verdad? Primeramente, Aarón implora a Moisés que abogue o interprete a Dios por su hermana María, ¿verdad? Para sanidad, pídele a Dios que la sane, que la cure. Y sabemos, mis hermanos, todo lo que se implicaba el ritual de la purificación de él, leproso que era sanado, ¿verdad? Era un ritual de varios días, gloria al Señor. Y hace la comparación de un cadáver, de un feto que muere dentro del vientre de su madre. A causa de la humedad que hay dentro del vientre de su madre, el bebé está dentro de la fuente de agua, ¿verdad? Está rodeado de agua, y cuando un feto muere dentro del vientre de su madre, nace todo pachichi, blanco, y se empieza a despellejar a causa de la humedad y del agua, ¿verdad? Lo está comparando. No dejes que muera como un abortivo cuando sale del vientre de su madre, ¿verdad? Arrugado, ¿verdad? Y despellejado, ya se le está cayendo la piel, ¿verdad? Y él hace esa comparación al ver la cara de María. Se impresionó, no era algo grato de mirar. Ahora, mis hermanos, sabemos que en esos tiempos para ellos perder un ser querido, la muerte, significaba en realidad una separación, porque no entendían acerca de la resurrección todavía y de todo lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Entonces para ellos la muerte era como una separación eterna, así lo entendían. Entonces al mirar a su hermana que ya no tenía mucha lucha, se asustó mucho Aarón, ¿verdad? Y rogó a Moisés por la sanidad de María. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Él quería ver a su hermana sana, y una vez más miramos aquí la humildad de Moisés, ¿verdad? En vez de decir, ahora vienen a mí a pedirle que la sane, él está rogando a Dios. Ahí vemos una vez más su humildad y su fidelidad, ¿verdad? No tomó en cuenta el grave pecado de sus hermanos de haberlo criticado. La perdonó, gloria al Señor, y abogó por ella. Respondió Jehová a Moisés. Aquí vemos otra regla, otra ley, ¿verdad? Dice, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzará por 7 días? Obviamente había una ley, ¿verdad? Que si el papá
el hijo se portaba mal, se tenían alguna contienda, lo reprendía y le escupía en la cara, el niño tenía que quedar, o el hijo, inmundo por 7 días. Está dando a entender Dios que había esa ley. Sin embargo, yo no la encontré entre las leyes de Moisés, ¿verdad? Pero aquí está diciendo que es una regla. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. O sea, 7 días estaría inmundo. Sea echada fuera del campamento por 7 días. Esta va a ser su sentencia. Y después volverá a la congregación. O sea que Dios no lo dejó impune, a pesar de que Moisés intervino por ella, sino que le impuso su castigo de 7 días. Tuvo que salir María fuera del campamento. Y esto, hasta cierta manera, detuvo al pueblo de avanzar, ¿verdad? Porque ahora había que echarla para afuera y esperar 7 días a que ella estuviera limpia para poder seguir avanzando. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Param. Param, mis hermanos, era el lugar donde moró la mayoría de su vida Ismael, hijo de Abraham, ¿verdad? El hijo de la esclava. Se fue para esa región de allá. Ahí estaban ellos acampando. Llegaron a ese lugar. El libro en Primera de Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 10, verso 11, dice así: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿verdad? O sea, lo que acabamos de leer, mis hermanos, no está ahí solamente por estar. No es solamente historia, o no era solamente para los hijos de Israel. Aquí leemos que estas cosas también son para amonestarnos a nosotros, que no cometamos los mismos errores que cometieron ellos en el desierto. Entonces sí tenemos mucho que aprender. Dios siempre tiene algo nuevo que enseñarnos a nosotros. Amén. Ahora el capítulo 13, se lo voy a leer porque no tiene mucho comentario. Habla de la misión de los 2 espías. Vamos a mirar una vez más este relato en Deuteronomio capítulo 1 y 2, ¿verdad? Donde habla de los 2 espías también, pero ahora lo vamos a leer aquí. 13:1 dice así: habían pasado, mis hermanos, 2 años y más o menos 3 meses cuando el pueblo de Israel llegó a la frontera de la tierra prometida en Param, donde vivía Ismael, ya le dije. Pero ahora vamos a ver que están aquí en Cades Barnea. Cades Barnea es la frontera de el desierto con la tierra prometida. Ya están ahí en la frontera, casi listos para tomar la tierra prometida. Llegaron a la frontera a los 2 años más o menos y 3 meses de la salida de Egipto. Dios cumplió su palabra, ahí están en la frontera, gloria al Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. En ocasiones, mis hermanos, surge la pregunta: ¿será que Moisés cometió un error en enviar a esos 2 espías a la tierra prometida y ellos vinieron a desanimar al pueblo? Y la respuesta es no. Moisés no cometió ningún error, porque aquí estamos viendo que Dios le manda, que Dios le dice: envía pues a estos 12 espías. Si Dios le está mandando, no fue cosa de Moisés, fue cosa de Dios. Y para mí, mis hermanos, en lo personal, yo creo que Dios estaba probando la fe de ellos. Al enviarlos a la tierra prometida, a reconocer la tierra, mandó a un representante de cada tribu. Y ellos ya habían visto la gloria,
el poder, la majestad de Dios, la fidelidad de Dios en guardarlos y en llevarlos a la tierra prometida. Ahora les muestra la tierra prometida y ellos tropiezan en el hecho de que ahí hay gigantes y que ahí hay conflicto y que ahí hay ciudades fortificadas e invalidaron el poder de Dios y eso desagradó a Dios. Como también, mis hermanos, muchas veces nosotros dudamos del poder de Dios, de su brazo poderoso y de las maneras, multiformes maneras que Él tiene para ayudarnos. De donde menos nos imaginamos, Él nos va a ayudar. Pero ellos, su falta de fe o incredulidad desagradó a Dios en este viaje, en esta expedición. Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel, uno por cada tribu. El verso 6, de ahí brincamos al verso 6. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Caleb, mis hermanos, era un hombre de empuje. Usted quiere tener a Caleb al lado suyo en caso que haya batalla, en caso que haya moquetazos. A usted le conviene tener a Caleb, porque Caleb tenía 80 años y él decía, me siento igual que si tuviera 40, los tomaremos como pan comido. Que vengan, un hombre de valor. Y aquí estamos mirando que Caleb fue uno de los que salió a la tierra prometida, dispuesto a lo que fuera. Nos vamos al verso 8 y miramos a otro personaje, los demás incrédulos no nos interesan. Verso 8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y el verso 16 dice, estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Ahí le cambió el nombre. Su nombre original era Oseas. Y se lo cambió por Josué. Josué era el asistente personal de Moisés. Su nombre, Yahshua, quiere decir Jehová es salvación. La J que tiene como pronunciación Ya es una contracción de Jehová. Jehová es salvación. Cuando todos los nombres comienzan, yo les dije la otra vez YH, me equivoqué, ¿verdad? No, YW, ¿verdad? Pero aquí la contracción Y suena como Ya. Y todos los nombres que tienen la letra YH llevan la contracción del nombre de Dios. Siempre quiere decir algo que ver con Dios, ¿verdad? Entonces el nombre de Yahshua quiere decir Jehová es salvación. El nombre de Jesús es el nombre en griego. Yahshua es un nombre en hebreo. Jesucristo también su nombre es Yahshua, que quiere decir Jehová es salvación. Y curiosamente al asistente de Moisés le pusieron Yahshua, Josué, que quiere decir su nombre es salvación. Ahora, cuando Dios se apareció, o el ángel se apareció a José, cuando María estaba embarazada del Espíritu Santo, él quería ponerla a un lado secretamente, o sea, quería dejarla secretamente en vez de que la mataran y la apedrearan porque estaba embarazada. El Señor le habló y le dijo, no temas tomar lo que está en el vientre de María, porque del Espíritu Santo es, y llamará su nombre Jesús, ¿verdad? Es en griego, pero en hebreo es Yahshua, llamará su nombre Yahshua, que quiere decir Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, su nombre viene de ahí, es una contracción del nombre de Jehová, Yahweh, Yahshua, gloria a Dios. Y Él salvará a su pueblo, ¿verdad? Con esa misión vino nuestro Señor Jesucristo. A Oseas se le cambió el nombre por Josué o Yahshua, que quiere decir, ¿verdad? Jehová salva o Jehová salvador. Verso 17 dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquí al Nigüey y subid al monte,
y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Moisés está dando la orden, vayan a reconocer la tierra. Los mandó en una expedición a reconocer la tierra. Dios ya sabía lo que había exactamente en aquella tierra. No era que ignoraba lo que había en aquella tierra, pero eran ellos los que necesitaban que ver lo que había ahí en la tierra. Y en realidad ellos deberían de haber visto solamente el estímulo que había en aquella tierra. Ellos no debieron de ver si había ciudades fortificadas, si había gigantes, si a la tierra era fértil o era infértil. Ellos iban a ver que había bendición y debieron de haber llegado bien motivados. Ahí hay bendición, avancemos. Sin embargo, ¿verdad? Su reporte no fue lo que Dios esperaba, ¿verdad? No hablaron positivamente. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Nigüey y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Animán, Sesai y Tamai, hijos de Anac. Recorrieron la tierra de Israel en realidad de punta a punta, y lo que les llamó la atención, lo que vinieron ellos a dar reporte, ahí estaban los 3 hijos de Sesai, estaban los 3 hijos de Ahimán, Sesai y Tamai, hijos de Anac. ¿Y quién era Anac? Anac venía de una familia de gigantes. Para ellos lo único que les impresionó fueron los hijos del gigante, 3 gigantotes grandotes que estaban ahí de 11 pies con 10 pulgadas, más o menos. Estamos hablando de unos hombres consideradamente altos, ¿verdad? Sabemos que el cajón del rey de Og, de Basán, medía 11 pies con 10 pulgadas y que le bajaron simple y sencillamente un cubo, tal vez un pie, para que no estuviera tan apretado en el cajón, ¿verdad? Pero se dice que midió 11 pies con 10 pulgadas, casi 12 pies. Estamos hablando de un hombre enorme, ¿verdad? Y habla que su cama estaba también enorme tenía su cama, sí era king size, ¿verdad? Era del rey de Basán, rey Og. A ellos eso fue lo único que le llamó la atención, los gigantes. Y se llamó a aquel lugar el Valle de Escol. Escol quiere decir racimo, ¿verdad? Por donde ellos bajaron, le llamaron el Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Fue Josué y Caleb quienes obedecieron a Moisés, que les encargó y les dijo, y traigan fruta, del fruto que ustedes miren ahí en la tierra, traen para saborearlo. Tenían 2 años también y 3 meses que no habían probado ningunos frutos de la tierra, y ellos dice que recogieron un racimo, y ya conocemos, mis hermanos, las fotos que vemos que vienen 2 hombres con un palo en los hombros y en medio de ellos un gran racimo de unas 40 libras. Y está comprobado, mis hermanos, que esos racimos existen hasta nuestros días. Las uvas son del tamaño de una ciruela, ¿verdad? Y eso se da en Israel hasta nuestro tiempo presente. Ellos se pescaron uno de esos racimos y lo trajeron como estímulo de lo que hay. 2 de ellos miraron la buena tierra y la bendición, y los otros 10 miraron los gigantes y las ciudades fortificadas, ¿verdad? 2 reportes totalmente opuestos al uno al otro. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de los 40 días. Su expedición duró 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades Barnea. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación.
y les mostraron el fruto de la tierra. Aquí está el testimonio, dijo Josué y dijo Caleb. Hay fruta, hay bendición, la tierra es buena, la tierra es fértil, es una tierra que destila leche y miel. Es verdad, eso dijeron estos dos espías. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, lo que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mire el reporte de estos dos. Ellos miraron esa buena tierra con el lente del Espíritu Santo, mientras que los otros 10 miraron la buena tierra con el lente del mundo, de la carne, de lo que sí podemos y de lo que no podemos hacer, y se olvidaron de Dios, ¿verdad? Mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes, ahora es el reporte de los otros, y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, los gigantes. Amalek habita al Niwei, y el Geteo y el Jebuseo, el Amorreo, habitan en el monte, esto es en Jerusalén, en las montañas de Jerusalén. Y el Cananeo habita junto al mar y a la riviera del Jordán. Fueron a describir qué tipo de personas eran los habitantes de la tierra. Y mis hermanos, los israelitas, curiosamente, edifican en los montes. Aquí, mis hermanos, vemos que la gente quiere hacer ciudades en los lugares planos. Y en Israel, las casas son en las montañas y los planos son para la siembra. Lo aprovechan para todo lo que sea agricultura, y ellos viven entre las montañas, entre las peñas, entre las piedras, y tienen una manera de construir, porque hay muy poca tierra y la tierra que tienen la quieren aprovechar para la agricultura, ¿verdad? Y en el Valle de Maguedo vemos grandes regadíos, de sembradíos de ellos, ¿verdad? Para aprovechar toda la tierra. Y esta fue la buena tierra que fue a reconocer Caleb y Josué y los otros 10 espías. Gloria al Señor. Entonces, Caleb los hizo callar, ¿verdad? Shut up. No es verdad, dijo. Momento. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomémoslos, poseemos de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mire, el valiente Caleb, le dije que ese es el que usted quiere en caso de un pleito, porque él sale primero, ¿verdad? Es bueno. Y más, a la hora de un problema te va a animar, te va a hablar por ti. A la hora de un problema va a hablar positivamente. Sí se puede, los tomaremos como pan caliente, nos los comeremos nosotros a ellos. ¿Por dónde vienen, verdad? Rascando la navaja en el suelo. Satanás está derrotado. Sí, Satanás está vencido, el Señor lo venció en la cruz del Calvario. Sí podemos en el nombre de Cristo Jesús. Ánimo, pueblo del Señor. Ese era Caleb, mis hermanos, y Dios honró su valentía y su fe, gloria al Señor. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos. Cálmate, Caleb, no podemos, son más que nosotros, son gigantes, las ciudades son fortificadas. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Imagina el corazón de Dios cuando escuchó esas palabras, son más fuertes que nosotros. Dijo, ¿qué? Ellos son más fuerte que ustedes, que yo voy delante de vosotros como poderoso gigante. Y se desagradó Dios. Y vamos a mirar en Deuteronomio capítulo 1 que esos 40 días que ellos estuvieron reconociendo la tierra fueron los 40 años que tuvieron que vagar por el desierto por haber dudado del poder de Dios. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. 2 de ellos dieron un reporte positivo. Los otros dijeron, la tierra traga a sus moradores. Eso quiere decir, no hay suficiente comida. Traga a sus moradores. No produce. ¿Qué vamos a hacer allá? No produce, los están desanimando en gran manera. Un reporte que trajo duda al pueblo de Dios y que desagradó a Dios. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros
a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miren esos chapulines que vinieron a reconocer nuestra tierra. ¿Qué nos hacen esos? No nos hacen nada. Y se olvidaron del poder de Dios. Mis hermanos, que nosotros no tropecemos en nuestras propias fuerzas, en nuestro tamaño. Mayor es el que está con nosotros, mis hermanos. Él es nuestra retaguardia y Él va delante de nosotros como poderoso gigante para guardarnos en el camino. Que no tropecemos, mis hermanos, en nuestras imposibilidades, porque servimos a un Dios de poder. Pastor, el tiempo. ¿Qué tal, amigos, hermanos y suscriptores de YouTube? La Iglesia de Dios MI de North Hollywood te invita a estudiar la palabra de Dios, ya que en estos últimos tiempos tenemos que estar preparados para no ser confundidos por falsas doctrinas, ya que la palabra de Dios nos enseña en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, que tenemos que estar preparados para toda buena obra y no ser movidos de nuestra fe. Por eso en este canal se han dado a la tarea de estudiar desde Génesis hasta Apocalipsis, si Dios nos lo permite. Te invitamos todos los domingos a través de nuestra página de Facebook a las 10:30 a.m. de la mañana. En el link de la descripción te estaremos dejando las páginas de YouTube, Facebook y la página oficial de la iglesia. Dios te bendiga.